Hola, buenos días. Mi nombre es Alan y primeramente muchas gracias por la presencia de vosotros en esta presentación de la tesis doctoral. Esa tesis fue desarrollada en los últimos 4 o 5 años con la supervisión de la profesora Laura Sebastián y nuestro proyecto fue un sistema de recomendación basado en la personalidad. El nombre de nuestro proyecto es Human Curiosity Applied to Recommendation Systems Using Information from Social Networks, from redes sociales. Bueno, este proyecto tuve como idea contribuir de 5 formas distintas. Primeramente, presentar un review de los sistemas de recomendación que utilizan redes sociales para generar en una determinada área, en nuestro caso el turismo, o sea, sistemas de recomendación para el sector de turismo que utilizan redes sociales. Así que hemos hecho un trabajo en ese sentido. El segundo punto es desarrollar un modelo que hace la predicción de la curiosidad humana basada en los datos disponibles en las redes sociales de forma implícita, o sea, sustituir formularios para rellenar, para que una persona pueda saber su grado de curiosidad, por descubrir su grado de curiosidad solamente con datos disponibles en las redes sociales, o sea, sin la necesidad de gastar tiempo, despender tiempo rellenando formularios. El tercer punto es hacer un análisis de cuáles datos disponibles en las redes sociales son más interesantes y más valiosos, ¿no? Para poder hacer la predicción de la curiosidad humana. Además, desarrollar un recomendador, le llamamos de Kurumin, para demostrar de forma práctica demostrar de forma práctica que la curiosidad tiene un papel clave en el proceso de recomendación. Y finalmente, usar y adaptar el Kurumin, nuestro recomendador, para generar recomendaciones novedosas, diversas y serendípitas, y que utilizan el grado de curiosidad como factor clave en ese proceso. En específico, la serendipidad, que para nosotros fue un gran reto. Bueno, en líneas generales, nuestra contribución busca combinar la psicología tradicional con la psicología moderna, también conocida como psicología positiva, para generar un sistema de recomendación más eficaz, más enriquecedor en el proceso de la generación y aceptación de recomendación para las personas en general. Bueno, primeramente cuando hemos empezado nuestro proyecto, hemos planteado, ¿por qué la curiosidad? Bueno, hemos visto muchos trabajos que trabajan con distintas áreas de la personalidad humana, eh, desde rasgos generales, como proyectos que utilizan el Big Five, como otros que trabajan con rasgos específicos. Hemos visto que es una área muy poco explorada, no había ningún recomendador que trabajaba con la curiosidad específica. También hemos visto que, vamos a ver al caminar de la presentación, que la curiosidad tiene un papel clave no solamente en el proceso de generación o búsqueda de un destino turístico, sino en otras áreas del conocimiento, como por ejemplo la búsqueda por restaurantes, películas, canciones, etc. Así que la curiosidad tiene un papel clave en nuestra vida y eso sí podría ser de gran valía para nosotros en el proceso de recomendación. De otro lado, hemos visto qué área podríamos utilizar la curiosidad para testarla, para verla lo cuán útil es la curiosidad.
hemos visto que el sector de turismo es muy interesante porque él tiene un papel clave en todo ese proceso. O sea, la personalidad, además de ser interesante en muchas áreas, en el sector de turismo también es clave para encontrar un determinado sitio. Así que, ¿por qué el turismo? Primeramente porque, un pequeño detalle, nuestro proyecto fue financiado por el gobierno de Brasil para el área de turismo, así que debería de ser algo relacionado al turismo. Segundo, que es una área que tiene un papel clave en la parte psicológica de las personas, cómo hemos trabajado con usuarios reales para que esas personas puedan rellenar, puedan participar de forma activa de nuestro proyecto. No podría ser algo un poco aburrido y sí algo interesante de participar. Así que para las personas, evaluar puntos turísticos alrededor del mundo es mucho interesante, es muy, muy interesante. Más que elegir, por ejemplo, películas. Así que para la parte de evaluación de nuestro sistema, la parte de turismo fue muy interesante. Además de estos puntos, también tenemos que decir que el turismo es un importante motor de la economía de muchos países. España, por ejemplo, 11% del PIB es del turismo. O sea, además de todos los factores de nuestra investigación, hay el factor del interés de los países. Y también porque es algo que está de moda. Por ejemplo, el año pasado, Google desarrolló el Google Trips, que es una app que hace recomendación de puntos turísticos alrededor del mundo basada en inteligencia artificial, de aprendizaje. También por sus características. Hemos visto que la psicología general, en específico la curiosidad, tiene muchas características interesantes que se puede ser utilizado en, en el turismo. Y porque es muy placeroso trabajar con el turismo. Así, hacer recomendaciones de puntos turísticos es muy placeroso. Bueno, cuando combinamos la parte de la curiosidad con el sector del turismo, hemos visto un trabajo publicado por Nicolal en 2008, muy interesante. Es una publicación que demuestra que cuando una persona hace búsquedas de puntos turísticos alrededor del mundo, la personalidad humana tiene un papel clave. Aquí podemos ver que son tres factores importantes para una persona elegir un destino turístico. Hay todos los factores sociodemográficos, como por ejemplo religión, el tamaño de la ciudad donde vive esa persona y el nivel de educación. Así que trabajamos con el factor nivel de educación en ese proceso. También tenemos el comportamiento del turista. Por ejemplo, la búsqueda de cosas interesantes alrededor de ese destino y los intereses de esa persona, los intereses de encontrar un destino que tiene cosas novedosas a ser descubiertas y también los motivos eh, que provocan curiosidad. Por ejemplo, si tengo ganas de viajar para un sitio, los factores psicológicos implícitos que me hace elegir un destino son más o menos estos, que me provoca curiosidad, que me provoca el deseo por ver cosas distintas en ese destino y que también tiene cosas distintas a lo que ya conozco en el pasado. Pero, ojo, un detalle, todo esto depende del nivel de la curiosidad de la persona. Así que la curiosidad tiene un papel clave. Yo no puedo decir que esto es igual para todos. Como vamos a ver en este proyecto, cada persona tiene un nivel de interés distinto. Para unas personas, algo que provoca curiosidad es algo totalmente distinto al que ella ya conoce. Pero para otras, no hace falta que sea algo totalmente distinto. Así que siempre estamos trabajando en algo muy personal, algo del instinto humano, o sea, algo relacionado a la curiosidad de cada individuo. Bueno,
Con toda esa información hemos tenido que desarrollar un sistema que sea capaz de hacer esto, de provocar o de agradar personas poco moderadas o extremadamente curiosas. Para eso, nuestro sistema fue basado en la personalidad humana. También nuestro sistema tuvo que ser novedoso. También fue un sistema diverso, o sea, generaba recomendaciones de distintas características de sitios. Y finalmente, tenía que ser una recomendación que sorprenda positivamente a la persona, o sea, una recomendación serendípita, que sea al mismo tiempo inesperada, pero útil. Bueno, los retos iniciales para desarrollar un sistema de ese nivel fue, primeramente, qué redes sociales podríamos trabajar para obtener toda esa información, o qué redes social podrían nos ofrecer datos interesantes para hacer la predicción de la curiosidad, y qué datos serían interesantes extraer para hacer la predicción. No solamente la red social, pero qué datos esta red social nos ofrece y qué técnicas de recomendación podríamos trabajar para hacer esta generación de recomendación. Y finalmente, qué métodos de evaluación podríamos aplicar para medir el nivel de satisfacción de los usuarios y medir también la calidad de nuestro sistema. Bueno, como había dicho, uno de nuestros primeros retos fue hacer un estado del arte para conocer la situación en que nos encontraba, cómo estaban los proyectos de recomendación en el sector de turismo. Hemos visto aquí, podemos ver aquí una gráfica donde se muestra las publicaciones de proyectos que utilizan redes sociales, o sea, de distintas áreas de conocimiento. Vemos que en 2015 los proyectos que utilizan redes sociales tuvieron más interés en trabajar con Facebook. Facebook obtuvo el mejor resultado de todas las redes sociales. Pero después de 2015, el número de proyectos que trabajó con redes sociales disminuyó mucho, llegando al mismo nivel de Flickr, porque en 2015, 2016, tuvimos el caso del Cambridge Analytica, que fue aquel problema de las permisiones y niveles de seguridad de informaciones que fueron utilizadas con fines políticos. Ya conocemos todo. Y con esto, Facebook empezó a controlar todo el acceso a los datos, así que disminuyó mucho el acceso a los datos. Sin embargo, al mismo tiempo, Instagram empezó a ofrecer una API para poder acceder a los datos, y en 2017 ya es una de las redes sociales más utilizadas en los proyectos que utilizan datos de estas redes. Así que perdemos por un lado, pero hemos tenido una ventaja por otra. Bueno, nuestro proyecto y esta presentación, las dos cosas, es dividida en tres partes. Primeramente, en la parte del aprendizaje con el perfil del usuario, Profile Learning. Después, la parte de la generación de las recomendaciones, donde vamos a presentar la arquitectura, las arquitecturas de nuestro sistema, porque es una evolución. Y por fin, la evaluación de nuestro sistema y también la evaluación hecha por los usuarios en relación a las recomendaciones recibidas. Bueno, sobre Profile Learning, tenemos que empezar desde los sistemas tradicionales de recomendación como CB y CF, Collaborative Filtering y Content Based. O también Context Aware, ¿por qué no?
que son sistemas que se basan en nuestros gustos personales o basado en perfiles similares a los de nosotros o basados en nuestro contexto donde nos encontramos. Sin embargo, hemos visto que en los últimos años proyectos que se basan en nuestra personalidad están creciendo mucho. Hay muchos proyectos en ese sentido. En la mayoría, ellos trabajan con el Big Five, o sea, con los 5 rasgos de nuestra personalidad en general, y no con rasgos específicos de la personalidad. Por ejemplo, aquí tenemos los 24 rasgos de la personalidad humana de acuerdo con la positive psychology, la psicología positiva, donde tenemos creatividad, honestidad, amor, y uno de ellos es la curiosidad. Así que elegimos la curiosidad como el factor clave en el proceso, de acuerdo con lo que ya hemos discutido anteriormente. ¿Por qué de la curiosidad? Bueno, pero no basta elegir la curiosidad. Tenemos que saber si sería posible utilizarla o no en nuestro proyecto. ¿Se puede hacer una medición de calidad de la curiosidad? Bueno, hemos hecho una investigación y hemos visto que existen formas distintas de hacer la medición. Podemos, por ejemplo, en la psicología tradicional, hacer la medición de la curiosidad de forma satisfactoria, de calidad, trabajando con el formulario CI2 desarrollado por Kashdan. Es un formulario de solamente 10 cuestiones y en 2 minutos, 3 minutos, una persona puede saber su nivel de curiosidad. Así que es muy sencillo, rápido y no duele. Y del otro lado también tenemos la parte de la psicología positiva, donde hemos hecho algunas interpretaciones para adaptar a nuestra arquitectura. Así que trabajamos con la psicología tradicional para hacer la predicción de la curiosidad y por otro lado trabajamos con la psicología positiva para adaptar nuestro sistema a eso en torno de la curiosidad. Bueno, si por un lado tenemos los test tradicionales de medición de la curiosidad, del otro lado tenemos redes sociales con muchos datos, como sabemos. La gran cuestión que hemos planteado es, ¿se puede utilizar estos datos disponibles en las redes sociales para hacer la predicción de la curiosidad sin el uso de formularios o no? Bueno, la respuesta es sí, hemos sido capaces de hacer eso. Así que elegimos una red social y combinamos con la psicología y generamos una predicción, modelos. ¿Cómo? Bueno, hemos desarrollado distintas arquitecturas. Nuestra primera arquitectura, de hecho, todas las arquitecturas son divididas en 2 partes, la parte de generación y la parte de ejecución. La parte de generación no hay cambios, siempre es la misma y es responsable por hacer la predicción de la curiosidad. Aquí, ¿cómo hemos hecho? Bueno, primeramente tuvimos que encontrar voluntarios a nuestro proyecto, que diferentemente de muchos proyectos científicos, nosotros hemos trabajado con voluntarios reales, algo muy interesante porque consideramos casi imposible hacer la evaluación de un sistema de recomendación basado en la personalidad humana sin humanos. Así que los humanos son importantes en nuestro proyecto. Pero, ¿dónde podríamos encontrar voluntarios? Hemos elegido Brasil. ¿Por qué? Primeramente porque soy de Brasil, así que conozco personas en Brasil. Y sería interesante trabajar con personas desde ahí, por cuenta de los contactos que tengo y todo. Hemos hecho invitaciones en Brasil. En nuestra primera versión hemos obtenido 225 personas, perdón, 105 personas. En nuestra segunda versión hemos tenido la participación de 225 personas. Y en Brasil, un hecho interesante es ¿qué redes social podríamos trabajar en Brasil? Bueno, si
si fuera en China, Facebook no sería posible, ¿no? Porque en China es otro tipo de red social que las personas utilizan. Pero en Brasil 80% de las personas trabajan con Facebook. Así que Facebook para nosotros fue lo más adecuado. Además de los factores que ya cité, como en aquel momento, 2015, Facebook nos ofrecía muchos datos de likes, timeline, groups y del perfil de las personas. Así que fue perfecto. Hemos tenido de un lado muchos participantes y del otro lado una red social que ofrecía datos que nos interesaban. Bueno, una vez hubo tenido la participación o tenido los voluntarios definidos, hemos ofrecido a estos voluntarios nuestro survey. Bueno, este survey es el CI2 adaptado para la Internet. Hemos creado una página web en Facebook llamada Curiosity, donde las personas pinchaban en empezar mi test de curiosidad. Y fue interesante porque una persona empezó a invitar a otra persona. Mira qué interesante. He descubierto mi grado de curiosidad. ¿Quieres saber también tu grado de curiosidad? Haz el test aquí. Es muy interesante. Así que se tornó algo un poco viral. Una persona empezó a enviar para otra persona el test. ¿Cómo funcionaba? Cuando una persona empezaba el test, ella tenía que pinchar en login. Y cuando pinchaba en login, nosotros obteníamos esto, todos los datos disponibles en Facebook. Por supuesto, después de esa persona aceptar las condiciones legales y todo. Después de aceptar las condiciones, obtenemos los datos y primero obteníamos datos de todo y después empezamos a elegir lo que era interesante o no. Bueno, después de pinchar en iniciar y empezar, hemos adaptado el CI2 para la Internet y aquí se calculaba el nivel de curiosidad de la persona, presentando una gráfica con sus niveles. Y para que la persona pueda entender estos resultados, hemos creado una página donde se explicaba estos resultados y así la persona podría tener una idea más clara y no solamente una idea científica de lo que es sus datos, sus resultados. Bueno, por un lado, hemos obtenido los datos, hemos obtenido también los datos explícitos, ¿no? Como el nombre, los datos públicos, podemos así decir que son los datos de Facebook, como nombre, edad, sexo, estado civil, etc. Bueno, una vez que hemos obtenido todos estos datos, hemos desarrollado un módulo que se llama SSN, que es el Search System en redes sociales, social networks. Aquí hemos hecho la parte de selección, donde en Facebook esencialmente tenemos podemos extraer tres cosas: los grupos, la timeline y los likes. Los grupos y la timeline no son interesantes porque no tienen muchas informaciones al respecto de la persona y sí a los demás. Grupos, de acuerdo con que hemos visto, la media de grupos que una persona tiene en Facebook es de 5 o 6 grupos, así que no se puede aprender mucho con eso. Sin embargo, en likes, aquí sí fue clave, porque dentro de likes tenemos los likes de libros, los likes de películas, los likes de los sitios ya visitados por esa persona. Así que likes, me gusta, fue extremadamente importante en nuestro proyecto. Una vez definido cuáles serían los datos que iríamos a trabajar, hemos aplicado el KDD, que es Knowledge Discovery Database. O sea, en KDD hemos aplicado el proceso de selección, filtraje, preprocesamiento, generación del conocimiento y generación de los modelos. Todo ese proceso está en KDD. Para eso hemos trabajado con dos softwares distintos. Uno open source, desarrollado en la Universidad de Nueva Zelanda, llamado Weka, y el otro el BigML, que es un software propietario.
En nuestro primer experimento hemos trabajado con tres softwares distintos, tres algoritmos distintos. Lo que obtuvimos los mejores resultados fue con el C4.5 en webcam llamado de J48. Después hemos ampliado un poco nuestro volumen de algoritmos y trabajamos con 10 porque teníamos más datos también y más voluntarios. Y lo más interesante es que en BigML o ECA, con más datos y voluntarios, el J48 o C4.5 obtuvo los mejores resultados una vez más. Bueno, después de todo eso y después de aplicar nuestros algoritmos en las herramientas presentadas, hemos generado nuestros modelos. Aquí os presento un ejemplo de resultado obtenido. Esa es una árbol de decisión generada por el BigML, donde podemos sacar interpretaciones. Y aquí es la parte más interesante. Por ejemplo, podemos decir con 87% de accuracy que una persona es extremadamente curiosa cuando se visita muchos places, muchos sitios. Del otro lado, podemos decir que las personas poco curiosas, con 70% de accuracy, son personas con un nivel bajo de educación y que visitaron pocos places. O sea, podemos hacer otras interpretaciones. Eso es solamente un ejemplo, pero ya tenemos con un nivel alto de accuracy resultados muy interesantes. Además, también podemos sacar otros resultados interesantes, como personas más curiosas tienen un nivel de educación más alto. O podemos también ver que personas con un nivel de curiosidad alto o un nivel de educación alto visitan distintas provincias y países. También podemos ver que hay una fuerte correlación entre distancia de los sitios visitados y nivel de educación y nivel de curiosidad. O sea, cuanto más lejos una persona viaja, visita, más curiosa y más estudiada es esa persona. También podemos ver que personas curiosas tienen, aquí es en general, ¿no? Personas más curiosas tienen un nivel de educación más alto independientemente del sexo de la persona. Y podemos ver una pequeña reducción, pero no significativa, entre el nivel de educación y la edad de la persona. O sea, cuanto más viejo es una persona, ligeramente es más baja el nivel de curiosidad independientemente del sexo, pero nada significativo. Bueno, una vez generados los modelos de predicción, ahora empezamos con la parte de recomendación. Esta fue nuestra primera versión de nuestra arquitectura. Como había dicho, tenemos aquí dos partes, el Model Generation y el Model Execution. Esto no cambia, como ya había dicho, pero aquí sí. Y aquí es donde generamos las recomendaciones. ¿Cómo funcionó? Bueno, primeramente cuando aplicamos nuestro sistema para nuevos usuarios, hemos utilizado los modelos ya generados para poder hacer la predicción de la curiosidad y enseguida hemos aplicado recomendaciones a estas personas. Las recomendaciones fueron generadas utilizando el GRSK, que es un motor de recomendación desarrollado en la UPV, donde hemos trabajado con el CV, el Content Based, y el CF, el Collaborative Filtering, donde dependiendo del nivel de la curiosidad de la persona, se utilizaba más ítems de CV o más ítems de CF. Bueno, me explico cómo funcionaba, por qué llegamos a esta idea. Hemos hecho un test y hemos visto que cuanto más curiosa es una persona, más ítems de CF, o sea, más ítems de Collaborative Filtering, esa persona prefería. Y cuanto más bajo
era el nivel de curiosidad de la persona, más interesantes eran las recomendaciones generadas por Content Based. Basado en esto y basado en la idea de que una persona que recibe una recomendación de CV siempre recibirá algo muy parecido a que ella ya conoce, y una recomendación de CF puede ser algo novedoso porque es basado en otra persona, por más que sea un perfil similar. Hemos trabajado de esta forma. Bueno, aquí eh, podemos ver una gráfica donde tenemos las definiciones, porque era una lista. Trabajamos con una lista, por ejemplo, de 10 ítems o 10 places, ¿no? Esos 10 places, si era una persona poco curiosa, 8 ítems de la lista, 80%, era compuesta por CV y 20%, 2 ítems por CF. Y en la otra punta era al revés, 2 ítems de CV y 8 de CF. Para llegar a estos resultados, también hemos hecho otros experimentos con otras configuraciones. Hemos deseado seis configuraciones distintas con los voluntarios. Y la configuración que hemos obtenido los mejores resultados fue esta que hemos trabajado. ¿Vale? Bueno, después de generar este tipo de recomendación, trabajando con CV y CF, hemos visto que sería interesante añadir algo más en nuestro recomendador, porque nos gustaría hacer recomendaciones también novedosas, diversas y serendípitas. Y nuestra primera versión, por lo más interesante que fuera, y sacamos buenos resultados como vamos a ver adelante en evaluations, nos gustaría también aplicar a estas otras características. Así que hemos evolucionado a nuestra arquitectura para la segunda versión que se llama Kurumin. La parte del Model Generation no cambió, es la misma. Sin embargo, la parte de la generación de la recomendación sí que sufrió cambios gordos, grandes cambios. En la parte de la generación de recomendación dividimos en dos partes, el Stage 2 y el Stage 3. Bueno, el Stage 2 es responsable por quitar los ítems, o sea, los places que no son interesantes para este usuario. Del otro lado, el Stage 3 es responsable por filtrar en las categorías que estos ítems pertenecen. Voy a explicar más adelante, incluso con un caso de uso para que simplifique cómo él funciona. Bueno, para el Stage 2, que es la eliminación de los ítems de la lista general, porque empezamos con una general list con más de 20,000 ítems, places, de alrededor del mundo. O sea, había muchos places y tenemos que reducir esto para 18, 10 o 20, se puede configurar como quieras, pero reducir de más de 20,000 ítems para 10 fue un reto muy interesante y que fueron ítems interesantes. ¿Cómo hemos hecho? Bueno, para esto hemos generado una lista de serendipidad, una lista de ítems serendípitos. La serendipidad comprendemos como algo que sea unexpectedness, o sea, inesperado, pero al mismo tiempo que sea útil, que sea usefulness. Para generar la unexpectedness, o sea, dejar solamente ítems inesperados en la lista, hemos combinado la CV y CF list de nuestra experiencia anterior con nuestro aprendizaje anterior y hemos descartado ítems muy poco familiares para los usuarios poco curiosos y hemos descartado ítems que eran muy familiares, mucho familiares para los usuarios más curiosos. O sea, combinamos el CV y CF list
de acuerdo con el grado de la curiosidad de cada persona. Esto fue nuestro UTT. Como podemos ver, la lista inesperada es la lista general menos la lista de unexpectedness y menos la lista de usefulness. Es la combinación de todas. Y vamos quitando y reduciendo esta lista de ítems. Del otro lado, tenemos la lista. Seguimos aún en unexpectedness, pero tenemos aquí la parte de la distancia, o sea, fue una función de similaridad, donde combinamos, o donde hemos quitado basado en la similaridad. Esto se puede trabajar no solamente con la distancia física, o sea, geográfica, pero sí la distancia entre similaridad de los ítems. Por ejemplo, en nuestro caso trabajamos con la distancia geográfica, donde cuanto más curioso era una persona, más lejos de su casa o de recomendaciones ya recibidas se era seleccionado. O sea, hemos descartado todas las recomendaciones cerca de su casa o cerca del lugar ya visitado. Para quedar más claro, si una persona vive en Valencia, hemos descartado, por ejemplo, a todos los places, para las personas muy curiosas, todos los places de la Comunidad Valenciana. Pero si esa misma persona visitó Aragón, también descartamos todos los places de la Comunidad de Aragón. Eso a grosso modo, es una cosa más refinada. En la otra punta, para los usuarios poco curiosos, es más o menos la misma idea, pero las distancias son menores. Si una persona vive en Valencia, descartamos solamente los places, ¿no?, que están en la ciudad de Valencia y no de toda la comunidad. O sea, hay el factor de la distancia, la similaridad de la distancia. Así que la unexpectedness combinó estos dos factores. Bueno, o mejor, la unexpectedness quitó estos dos factores de la lista general. O sea, ya hemos reducido mucho la cantidad de ítems. Bueno, y del otro lado tenemos usefulness, porque como ya había dicho, serendipity es la combinación de unexpectedness y usefulness. Si hemos descartado en unexpectedness los ítems similares o parecidos o muy distantes, muy cerca de esta persona, ahora tenemos que hacer con que esta lista sea interesante, sea useful para la persona. Porque no basta hacer recomendaciones de ítems desconocidos. Esto, como vamos a ver, puede asustar a las personas poco curiosas, porque las personas poco curiosas tienen problemas con ítems muy desconocidos. Aquí lo que hemos hecho es, la usefulness descartó de la lista general los ítems restantes de la lista de places que no tienen las labels, o sea, las características de los lugares ya conocidos por ella. O sea, si una persona visitó, por ejemplo, Piauí en Portugal, que es una ciudad en la montaña, o sea, esta ciudad tiene una característica de ser un pueblo en una montaña. O sea, podemos entender que a esta persona le gusta, es interesante sitios con características de montañas. Así que tenemos un rasgo de interés de esta persona. Y hemos elegido entonces recomendaciones que tienen esta misma característica, o sea, que no sea algo totalmente distinto, sin embargo, novedoso. Con esta configuración y con más este filtro, ¿no?, este kit, esta eliminación de ítems, generamos una lista serendípita. Bueno, una vez que generamos la lista serendípitas con este proceso de eliminación de la lista general, de la lista GL, hemos ahora generado
un filtraje en las categorías a que estos ítems están compuestos o están agrupados. ¿Cómo funciona? Bueno, de un lado tenemos las listas de ítems o places que acabo de decir que fue hecho una eliminación, que están ordenadas por popularidad. Del otro lado tenemos también la lista de categorías, donde vamos a aplicar este proceso de 3 pasos. Bueno, la lista de categorías, en nuestro caso, es una lista de países definidas por la Organización Mundial de Turismo, que está ordenada también por popularidad y cuenta con 156 países alrededor del mundo. Bueno, ¿qué hemos hecho? Déjame presentar. Hemos hecho así. Primeramente, un momento. La batería está agotando. Listo, la batería no está más agotando del portátil. ¿Qué hemos hecho? Hemos primeramente encontrado en esta lista de places o lista de categorías de países alrededor del mundo, el K-Point, o sea, ¿dónde empezaríamos a hacer la selección de places, de ítems dentro de esta categoría en el mundo? Hemos trabajado con una fórmula en que cuanto más curioso y más alto su nivel de educación, más alto en el ranking empezaríamos a hacer la búsqueda. Cuanto más bajo era su nivel, perdón, al revés, cuanto más alto era su nivel de educación y su nivel de curiosidad, como ya hemos visto, más al final de la lista empezaríamos a hacer la selección de las categorías, o sea, de los países y consecuentemente de los ítems que están dentro de esa categoría. Y si esa persona fuera poco curiosa y al mismo tiempo tiene un bajo nivel de educación, por supuesto, es una combinación. Más alto en el ranking de países, empezaríamos a hacer la búsqueda. En otras palabras, personas más curiosas prefieren o hemos seleccionado categorías, o sea, países más raros, menos conocidos. Y personas menos curiosas y con un nivel de educación más bajo, más alto, más popular serían los países a ser recomendados a estas personas. Como podemos ver, el primer lugar, el lugar más conocido, más popular del mundo es Francia, y en el segundo lugar ya está España. Bueno, después de encontrar el K-Point, hemos tenido que definir la dirección de la barredura de esta lista de categorías. ¿Cómo hemos hecho? También basada en la curiosidad. Y esto solamente en la curiosidad. Fue así. Cuanto más bajo era el nivel de educación de la persona, o mejor, si esa persona era poco curiosa, la lista empezaba de arriba para abajo. O sea, desde el país más popular para menos popular. Si la persona era si era muy curiosa, al revés, empezábamos del país menos popular para más popular. ¿Por qué? Si hiciéramos una barredura siempre de arriba abajo, nuestra idea de más menos popular no funcionaría. Por ejemplo, si empiezo siempre de arriba abajo para los usuarios muy curiosos, yo estaría empezando del lugar más popular para menos popular. Así que la idea no funciona. Así que esa fue nuestra configuración. Y esto fue el step de la dirección de barredura de nuestra lista en las categorías. Bueno, después de encontrar el K-Point, o sea, el punto
de inicio de la selección de categorías, países en este caso, de definir la dirección de la barredura de la lista. Ahora hemos hecho la parte de la selección. ¿Cómo funcionó? Por ejemplo, en nuestro escenario es una persona muy curiosa. El K-Point fue la posición 11 en la lista de categorías y empezó, o sea, de abajo arriba, del sitio menos popular para más popular. Para hacer que la lista sea diversa, hemos elegido 2 o 3 ítems, depende de la configuración, del place de cada ítem de la lista de categorías. O sea, de Malasia hemos elegido 3, después el sistema saltaba para el próximo que era México y seleccionaba 3 más, después Ucrania 3 más y así por delante hasta completar el total de ítems a ser recomendados. Dentro de cada país, por ejemplo, Malasia, los ítems de la lista que ya fue generado por Serendipity, que es aquella lista, está ordenado por popularidad también. O sea, hemos seleccionado los ítems más populares, no importa si es una persona poco curiosa o muy curiosa, pero hemos seleccionado los ítems más populares dentro de estos sitios. ¿Por qué? Si nosotros seleccionarmos los ítems menos populares dentro de categorías poco populares, hemos hecho un test y el resultado es muy mal, porque hemos seleccionado, por ejemplo, dentro de Malasia, sitios muy raros que no tienen relevancia turística ninguna. Así que elegir a un país raro es suficiente para generar recomendaciones novedosas, serendípitas y diversas. No hace falta que sea ciudades raras en países raros. Es muy extremo y el resultado no ha sido positivo. Así que con esa configuración hemos sacado resultados muy interesantes. Bueno, aquí es un use case para que podáis entender mejor cómo funciona nuestro sistema de recomendación. En este use case, nuestro voluntario fue el BA. Vamos a llamarlo de Sebastián también. Sebastián es una persona muy curiosa, tiene un nivel 37 y Sebastián conoció a 4 países, Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay, y visitó a todas estas ciudades. Esto fue un test real que hemos generado con nuestro sistema. Basado en aquella configuración, lo que hemos generado para VA, como es muy curioso, nuestro sistema encontró el K-Point 75, o sea, en la lista de 156 países, para VA la posición fue 75, porque es combinado con su nivel de educación también. Y la dirección de barredura, como es muy curioso, fue de abajo a arriba. Los países que hemos seleccionado para VA fueron, o lista de categorías, Egipto, República Dominicana, Guatemala, Tunisia, Kenia y Jordania. Dentro de cada país, como hemos visto, tenemos los ítems. Y, por ejemplo, para Egipto hemos seleccionado solamente un ítem. ¿Pero por qué un ítem? Porque nuestro algoritmo había eliminado a muchos ítems que no se adecuaban al interés de VA y nos quedó solamente uno. Así que el sistema seleccionó uno y saltó para el siguiente, seleccionando 2 más, 2 más, 2 más, 2 más. Jordania una vez más solamente un ítem. Y así completamos los 10. Ese ranking de popularidad de los ítems no es el mismo ranking de popularidad de los países. Es un ranking de popularidad de los places que hemos obtenido desde el sistema Destinia. Bueno, como podemos ver también, como ya había visitado a estos países, Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay, el sistema ignoró totalmente los places, los ítems dentro de estas categorías de estos países y intentó hacer recomendaciones lejanas para él. Bueno,
Y para hacer la evaluación de nuestro sistema, de las recomendaciones, para ver cómo funcionó todo, hemos aplicado en nuestro recomendador Kurumin y nuestra primera versión, que no tenía nombre propio, primeramente con 26 voluntarios en el primer experimento. Y en el segundo experimento hemos trabajado con 74 voluntarios. Bueno, en nuestro primer experimento hemos desarrollado esta interfaz donde podemos ver 3 imágenes. Cada imagen generada es de un sistema de recomendación distinto. Hemos intentado ver si nuestro sistema de recomendación híbrido, basado en la curiosidad, ¿no?, podría tener o no resultados mejores que los sistemas de recomendación tradicionales. Así que una de las fotos fue generada por un sistema basado en contenido, otro fue generado por un collaborative filtering y el otro fue generado por nuestro sistema híbrido. Y cada vez que avanzamos, son 10 páginas, el sistema cambiaba el orden. Así que hemos intentado hacer con que fuera, de hecho, algo que el usuario no podría intentar identificar. Pero en nuestro caso, los usuarios no tenían ni idea que es un sistema de recomendación. Bueno, con este primer experimento, hemos obtenido resultados muy interesantes. Hemos visto que con nuestro sistema híbrido hemos reducido el nivel de rechazo de los usuarios por parte de las recomendaciones y hemos mejorado la satisfacción en relación a las recomendaciones generadas. Esto para los usuarios poco curiosos. Para los usuarios moderadamente curiosos, hemos visto una estabilización de la satisfacción en relación a CB y CF. Hemos obtenido los resultados muy similares. Sin embargo, el nivel de rechazo en nuestro híbrido disminuyó. Por ejemplo, tenemos aquí 42 puntos contra 49 y 51 de los sistemas tradicionales. Al mismo tiempo, vemos que la satisfacción moderada para los usuarios moderadamente curiosos fue muy positiva, a pesar de tener una estabilidad en la satisfacción extrema. No tenemos los datos de los usuarios extremadamente curiosos porque hemos tenido solamente 3 voluntarios extremadamente curiosos, así que científicamente no merecería la pena crear una trampa para eso. Sin embargo, tenemos los resultados generales, donde podemos ver que de modo general hemos disminuido el rechazo en 18% de las recomendaciones y hemos obtenido un aumento, ¿no?, de 23% de satisfacción de los usuarios en relación a las recomendaciones tradicionales como CB y CF. Bueno, en nuestro segundo experimento, en ese caso de la arquitectura Kurumin, hemos trabajado con 74 voluntarios, hemos trabajado con recomendaciones de 18 ciudades alrededor del mundo. En nuestro primer experimento fue solamente de ciudades de Sudamérica. Y al contrario del primer, hemos trabajado con 3 fotos de cada recomendación, porque hemos visto, porque además del feedback de la investigación, algunos usuarios nos enviaron, había una opción para enviar informaciones adicionales y muchos de los voluntarios nos decían que las fotos tienen un papel clave en la aceptación o no, o en la satisfacción de aquella recomendación recibida. Así que hemos optado por 3 fotos para cada place y trabajamos con la escala de 5 puntos. Bueno, para hacer este experimento hemos planteado algunos retos, ¿no? Que, bueno, nuestras recomendaciones serán adecuadas para los usuarios y esas recomendaciones serán satisfactorias
para ellos en cuestiones de acuracia, novedad, diversa y serendipity. Esta sería nuestra idea, evaluar si de hecho nuestro sistema fue capaz de generar recomendaciones con estas características y al mismo tiempo que sorprenda a los usuarios, sea poco o muy curiosos, de forma positiva. Bueno, para eso, esa es nuestra interfaz. Incluso hemos adaptado para los mobiles en esta segunda versión, donde teníamos las 3 fotos y tenemos tres preguntas para cada place y una cuestión final. Para cada pregunta, hemos intentado hacer la extracción de una de estas mediciones. Primeramente, si esta persona gustó o no y si gustaría visitar esa recomendación, o sea, para hacer la medición de la acuracia. El segundo punto, para medir el nivel de novedad, o sea, si esa persona ya conocía esta recomendación. Y tercer, que es la más difícil, hacer la medición de la serendipidad. O sea, preguntamos si esta persona estaba positivamente sorpresa en relación a esa recomendación recibida. Y la cuestión final, que fue una cuestión general, para medir la diversidad de las recomendaciones generadas. Preguntamos si esa persona entendía que las recomendaciones generadas de los places fueron diversas, fueron distintas entre ellas. Y cuál era el nivel de diversidad que esa persona sintió al final. Bueno, con eso hemos sido capaces de medir la satisfacción de nuestro sistema, la satisfacción de los usuarios en relación a nuestro sistema, y hemos visto algunos puntos muy, muy interesantes. Por ejemplo, independientemente del nivel de curiosidad de la persona, el nivel de accuracy del sistema Chromium fue el mismo, fue muy similar. El nivel de novedad también fue muy similar. El nivel de serendipidad igual. El nivel de diversity que fue un poco distinto. Las personas más curiosas sintieron que la diversidad fue más alta que los usuarios poco curiosos. O sea, en general, en resumen, podemos decir que el sistema fue capaz de generar recomendaciones serendípitas, diversas y novedosas, independientemente del nivel de curiosidad de la persona. Una persona que recibió una recomendación cerca de ella sintió el mismo nivel de novedad que una persona que recibió una recomendación a 10.000 kilómetros. Eso es muy, muy interesante porque una de nuestras preocupaciones fue, bueno, es sencillo hacer una recomendación novedosa de un sitio que está en China, pero ¿y si es un sitio que está cerca de la persona? Y el sistema fue capaz, porque como ya había dicho, las personas poco curiosas prefieren sitios cerca de ellas y que no sean recomendaciones muy distintas de la que ella ya conoce. Y en la otra punta, las personas muy curiosas prefieren sitios totalmente distintos al que ella ya conoce, ya visitó y que sea más lejos. Por eso había dicho que la curiosidad tiene un papel clave y es importante hacer ese análisis, si es o no y el nivel de curiosidad de la persona, ¿no? Bueno, también hemos evaluado nuestro sistema, o sea, las recomendaciones que nuestro sistema generó para estas personas. En nuestra arquitectura habíamos visto que nuestro sistema hace la eliminación de ítems, ¿no? De places y el filtraje por categorías. Aquí podemos ver que nuestro sistema generó para las personas poco curiosas la selección de ítems muy populares. Y para las personas muy curiosas, el sistema eligió o seleccionó, ¿no?, los ítems
poco populares. O sea, el sistema funcionó adecuadamente, generó recomendaciones para las personas de acuerdo con lo que estábamos planteando. Esto también se aplica para los países, que es más o menos obvio, ¿no? Pero esta parte es la más interesante. Bueno, finalmente podemos concluir que nuestro sistema sí es capaz de, primero, hacer la predicción de la curiosidad y que la curiosidad, de hecho, tiene un papel clave en el proceso de recomendación. Y está claro que se puede trabajar solamente con redes sociales para hacer la predicción de la curiosidad, o sea, hacer la predicción de forma implícita. Y otra información interesante es que al final del año pasado, Kashdan, el creador del CI2, de nuestro test psicológico, él es psicólogo, o sea, sus trabajos son, tienen tiene como objetivo el área de la psicología. Él publicó un trabajo con más de 3.000 voluntarios donde sacó resultados muy similares a lo nuestro que ya habíamos sacado, como por ejemplo que la curiosidad tiene una fuerte correlación con el nivel de educación de las personas, donde personas más que tienen niveles más altos de educación son más curiosas. También sacó resultados donde se puede ver que personas que prefieren sitios distintos y lejanos son más curiosas. O sea, él trabajó con 3.000 individuos a nivel psicológico y sacó resultados muy similares a nuestro trabajo, que fue con finalidades de técnicas, ¿no? De sistemas de recomendación, o sea, computacionales. Bueno, finalmente Kurumi fue capaz sí, de hacer recomendaciones basadas en la curiosidad, de curiosidad basadas en el nivel de educación, de sitios alrededor del mundo con un alto nivel de accuracy, novedad, diversidad y serendipidad. Aquí podemos ver las conferencias nacionales e internacionales que hemos trabajado y publicado nuestros resultados y los journals que hemos publicado también. Aquí también podemos ver algunas noticias en los periódicos de España y de Sudamérica, donde nuestro trabajo demostró tener un interés alto por los periódicos y por las personas, incluso algunas un poco preocupadas con el tema de la inteligencia artificial y lo que se puede obtener. Eso es todo. Gracias.